La bienvenida al ingeniero José Luis Luege, él es presidente de la Asociación Civil Ciudad Posible, además ex titular de la Comisión Nacional del Agua. Le doy la bienvenida, por supuesto. También saludo con gusto al doctor Felipe Arreguín, asesor del Instituto de Ingeniería de la UNAM. A ambos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, les pido una opinión que vaya de un minuto 30 para hacer más dinámica esta mesa y sobre todo por el retraso en las comunicaciones, el delay. Bueno, hace un momento tenía una charla muy interesante y precisamente me gustaría arrancar con esta pregunta desde su perspectiva. Hablar de una crisis hídrica es multifactorial. Uno de los factores, me parece, es la carga burocrática y la gestión del agua en cuanto a los niveles de gobierno. Decía hace un momento, es una maraña de lo que hace el ayuntamiento como cabildo, los sistemas de aguas potables. El Estado tiene otras responsabilidades, la Conagua, la Federación tiene otras responsabilidades y bueno, pues esta es una manera en que se administra el agua en México desde la Constitución. Me arranco contigo, José Luis Luege, preguntarte y arrancarme, ¿esto nos ayuda a una gestión tan barroca en el uso del agua? Debería de haber más claridad. Adelante, ingeniero. Muchas gracias, Gabriel, por la invitación. Qué gusto participar aquí con Felipe, un buen amigo y desde luego colaboradores ya durante muchos años, ¿no? Pues mira, efectivamente tiene razón lo que escuché un poquito al final a Tamara. La gestión del agua en los organismos operadores municipales es, yo te diría, a lo menos un desastre a nivel nacional. Te puedo afirmar que el 98% de los organismos están en estado de quiebra, mal administrados, con una deficiente operación. Y ese es quizá el principal problema que tenemos, uno de los principales problemas en México. Si hablamos de derecho humano al agua, Gabriel, Felipe, pues el tema central es una buena operación de estos organismos, que son los responsables a nivel municipal de dar el servicio, tanto de abastecimiento de agua de calidad durante todo el tiempo, como del saneamiento, del manejo adecuado del drenaje, del tratamiento y del reuso de las aguas tratadas, ¿no? El problema de los organismos es que han estado durante mucho tiempo en un vicio de una simbiosis a nivel municipal con el alcalde. Es decir, los municipios se convierten en una especie de caja chica del municipio sin que cumplan con su función eminentemente técnica. Nosotros, Felipe y yo, coincidimos en la Comisión Nacional del Agua, establecimos un programa de mejora de eficiencia de los organismos, donde básicamente lo que buscábamos era crear a los organismos como verdaderos técnicos, con un consejo ciudadano de administración, profesional técnico de carrera. Desde luego, mejorar la parte administrativa, es decir, toda la parte física de infraestructura para poder tener un mejor servicio, sectorizar redes nuevas, medición, macromedición, emisión de la boleta, cobranza, etcétera, etcétera. Y fíjate que tuvimos éxito en gran cantidad de los programas que arrancamos, cerca de 80 organismos. Más que en el país son alrededor de 2,000. Entonces, casi siempre el problema en las ciudades, Gabriel, es una mala operación, una muy baja eficiencia del organismo. Muy bien, muy bien, ingeniero. Ahora, doctor Felipe, adelante. Sí, muchas gracias, Gabriel. Buenas tardes a José Luis. José Luis fue mi jefe, él era el director de la Conagua, yo era el subdirector. Me da mucho gusto estar contigo, José Luis. Sí, efectivamente. Pero mandaba Felipe. El problema que tenemos en el país es un problema, primero que nada, una maraña en la parte legal, antes de caer en la parte administrativa. Entonces, hay acciones, es decir, constitucionalmente corresponde al municipio ofrecer los servicios, pero el municipio, pues hay de municipios a municipios en el país, entonces hay municipios muy débiles y tiene que solicitar el apoyo del gobierno del Estado. Y luego el Estado, pues igual, no siempre tiene los recursos y tiene que recurrir al apoyo de la Federación. Y para todo esto existen reglas y existen normas y existen leyes. Vamos, la prueba más fehaciente del problema en que estamos metidos ahorita es que hace 12 años, o sea, 12 años, se mandató a la Cámara de Diputados que se hiciera una ley general de aguas y no hemos podido hacerla. Vamos, yo he participado, tengo que tener unos 7 u 8 proyectos de esta ley
y no podemos ponernos de acuerdo. Entonces, el problema parte desde ahí. No hay un marco legal, no hay un marco jurídico que dé certeza a la administración del agua. Y esto obviamente pues va bajando a todos los niveles hasta que llega al municipio. Como dice José Luis, pues sí, puede haber 80 municipios buenos, ¿verdad? Uno dice, pregunta al organismo operador de León o de Tijuana, pues sí, son municipios fuertes, organizados, con dinero, el de Monterrey, pero ustedes empiezan a ver los municipios de Oaxaca, de Veracruz, de Guerrero, pues no tienen los recursos, no tienen la organización, no tienen la capacidad, más allá de la costumbre que se ha vuelto que se haga la caja chica a los pobres municipios. Entonces sí, hay un problema de administración y con esto termino. Por eso mismo no se ha invertido en la infraestructura. Entonces, en muchos municipios, vamos, en la misma Ciudad de México, con su tamaño que tiene, pues tenemos infraestructura que está cayendo a pedazos. Entonces, allí la dejo para dar oportunidad a más preguntas. Bien, denme oportunidad, José Luis, Felipe, me gustaría ahora, partiendo de esto que comentan, ¿dónde están el uso político que me parece también ese, de pronto vemos en algunos estados de la República el uso político que le dan al agua, pero también muchas veces las decisiones que no se toman para precisamente mejorar el acceso al agua, que al final de cuentas es un derecho humano? Denme oportunidad de ir a la pausa y regresamos con este tema. En materia del agua, me parece, y ustedes me dirán sí o no, se tienen que tomar decisiones difíciles que muchas veces son impopulares. Y lamentablemente muchos de los gobiernos, sobre todo estos últimos que nos han gobernado, toman decisiones con base a evitar la impopularidad y pues muchas veces no se toman decisiones difíciles. Sobre todo, le digo, en el materia de agua hay que tomar ciertas decisiones que son impopulares, como el incremento de tarifas y demás. El uso político del agua también es un problema, ingeniero José Luis. Sí, Gabriel, indudablemente, como dicen por ahí, lo que no se ve, pues no se puede presumir, y muchos de las inversiones en materia hídrica pues son tuberías, bombas, sistemas que no están a la vista para mejorar los servicios, y efectivamente algunos políticos, algunos alcaldes, de manera muy equivocada, pues deciden hacer otro tipo de obras que le reditúen más políticamente. Yo veo, Gabriel, Felipe, dos defectos de carácter político muy graves en nuestro país. El primero es la falta de continuidad en los programas. Es decir, cada 3 años a nivel municipal, cada 6 a nivel de estados y de la federación, volvemos a empezar, se cambian los programas, se quiere inventar el hilo negro, se desprecia lo que hizo en el periodo anterior. Es un grave defecto. El tema del agua, como lo tuvimos de experiencia tanto Felipe como yo, requiere una visión de muy largo plazo. Nosotros establecimos, perdona que voy a hacer algunas referencias a nuestra administración, establecimos una agenda del agua 2030. Vamos 20, casi 30 años adelante, sí, con una hoja de ruta que establecía acciones, programas y sobre todo inversiones. ¿Y qué pasa? Llega otro gobierno, echa atrás el programa anterior porque no le parece y vuelve a empezar. Y llega luego el otro gobierno y prácticamente lo acabó, ¿no? Entonces, ese es un problema que tenemos que resolver. El segundo problema es el famoso gasto social, que está muy directamente vinculado, Gabriel, a la infraestructura, a la inversión en infraestructura. El gasto social, desde mi punto de vista personal, desde mi punto debe de ir enfocado pues, a los servicios centrales, ¿no? Seguridad, salud, educación. Y el agua, pues es un servicio vital. Si no tienes agua, sin agua no hay vida, ¿no? Y lamentablemente, en la pasada administración, prácticamente se llevó a cero la inversión en infraestructura hídrica, sobre todo en lo que platicamos al inicio de la mesa, el apoyo subsidiario a los municipios. Dice muy bien Felipe, no tienen recursos. Bueno, había una serie de programas de carácter subsidiario para apoyar a los organismos municipales para mejorar su eficiencia, su administración, su operación y sobre todo para invertir en mayor infraestructura. Y ese gasto en el sexenio anterior, y lo digo con pleno conocimiento, como dirían por ahí, con todo respeto, se llevó a cero. Prácticamente se redujo la inversión de apoyo en infraestructura. Ese es quizá uno de los mayores defectos, Gabriel. Muy bien. Doctor Felipe Arreguín.
Sí, desde luego. Yo creo que sí se puede planear a más de 6 años. Todos sabemos que es el problema del país, ¿no? Que la unidad de planeación, pues son 6 años, desafortunadamente. Pero tenemos un ejemplo de lo que se ha hecho en el sector eléctrico. El sector eléctrico sí se hizo un plan a largo plazo, que obviamente se va ajustando con cada gobierno, pero subrayo, se está ajustando. Entonces, tenemos que apostarle a hacer una planeación de mediano, de largo plazo, ¿verdad? Y con ese poder llegar a la sociedad. Y tienen que participar ellos, pero que vean hacia dónde vamos. Ahorita, efectivamente, como decía anteriormente la arquitecta, sí hay, lo estamos viendo en el programa de gobierno, inversión, empuje hacia el sector hidráulico. Pero estamos viendo ahorita solamente los proyectos grandes, los distritos de riego que se van a rehabilitar, que se van a eficientar, las grandes cuencas que se van a limpiar para que no estén tan contaminadas. Pero falta precisamente la parte fina de la planeación y esto es lo que aterriza directamente al municipio, a ese municipio que está pobre. Entonces yo creo que urge ahorita, otra vez volviendo a la parte de planeación, a la parte política, es que nos pongamos de acuerdo y de una vez por todas tengamos una ley general de aguas que dé soporte jurídico a todo lo que hagamos, porque si no, pues no tiene mucho sentido. Ya. Ahora, teniendo en cuenta las leyes, ¿es un tema de recursos? ¿Es un tema que se soluciona con más recursos o simplemente esto es abrir la puerta a la corrupción y que la gente pues siga igual? En colonias que a lo mejor un día sí tienen agua, otro día no, otras que pues sigan igual cada 15 días, no sé. ¿Es un tema de recursos, ingeniero? Pues mira, yo creo que en gran parte sí. No sé ahí qué opine Felipe, pero bueno, mira, yo te diría que hay una discusión muy fuerte, lo acaba de mencionar Felipe, sobre el derecho humano al agua. Pues todos estamos de acuerdo, es un derecho fundamental, vital, es un derecho humano el acceso al agua de calidad Claro. y sostenible en el tiempo. Pero no es un tema de normas ni de leyes, es un tema de infraestructura. O sea, tú puedes hacer todas las normas y las leyes y todo lo que tú quieras, pero si no hay la infraestructura mínima en el municipio, pues no vas a poder realmente respetar ese derecho humano fundamental. Entonces, tiene razón Felipe, necesitamos una ley práctica, una ley buena, de calidad sencilla, que establezca, digamos, los parámetros y las competencias, ¿no? Los tres órdenes de gobierno. Pero, como bien lo dice Felipe, constitucionalmente la responsabilidad es municipal. Entonces yo sí creo que debemos de centrarnos mucho en el apoyo subsidiario y desde luego económico al municipio y romper el círculo vicioso de que dejamos al inicio, de que es un organismo, es apéndice del alcalde del momento. Yo lo comento muchas veces, he tenido contacto con muchos municipios y he conocido 3, 4, hasta 5 directores del organismo en cada administración de 3 años. No puede ser eso. Nosotros lo que insistimos es, el organismo operador debe ser un organismo técnico, preferentemente desconcentrado, con un organismo, perdón, un consejo administrativo ciudadano que garantice lo que decíamos hace un momento, una visión de más largo plazo, un plan de acción de más largo plazo, que efectivamente, como dice Felipe, se tiene que ir ajustando anualmente, pero tú tienes la hoja de ruta más o menos clara, ¿no? Claro. Y entonces, rompiendo ese vicio del mal servicio, obviamente tiene que venir la mejora en la parte administrativa, es decir, medir, emitir una boleta, cobrar esa boleta. Mucha gente dice, no, es que no, la gente no paga el agua. No, Claro. sí lo paga si das un servicio. Claro, si no te llega el agua en semanas, o el agua te llega turbia, o te dan tandeos, pues lógicamente, que cómo me cobras el agua, ¿no? Entonces, sí es necesario, yo diría vital, enfocar los recursos mucho más directamente a los operadores municipales. Luego hablaremos de la parte agrícola, que es vital para realmente tener un uso más eficiente del agua. Pero desde el punto de vista del derecho humano al agua, el acceso al agua potable, este es central. Claro. Ahora, esto que comentaba el ingeniero doctor Felipe y poner en la mesa el tema del uso agrícola, más del 70% del agua se está yendo a ese tema y si hablamos de falta de infraestructura o falta de recursos, pues ahí algunos se aprovechan más de este recurso, doctor. Bueno, no es solamente eso, ¿no?
y se oye mal cada vez que uno participa y empieza a hablar del pasado, pero como experiencias, es decir, se ha invertido en el campo. Por ejemplo, cuando tuvimos, no esta crisis, sino la anterior, con el pago de agua a Estados Unidos, se hicieron fuertes inversiones de parte del gobierno para eficientar el distrito de riego 05 en Delicias, Chihuahua. Se eficientó, pero en lugar de que esa agua que se había recuperado se mandara al río para pagar la deuda que teníamos en ese momento, pues la aprovecharon los usuarios y expandieron el área de riego o cambiaron hacia cultivos que demandaban más agua. Y esto no solamente en el campo, si lo vemos en las ciudades, es decir, tenemos todos que pensar que no es solamente un problema de las autoridades, es de nosotros. Si uno ve lo que consumimos en la Ciudad de México, bueno, lo que consumen, yo estoy en Cuernavaca, son del orden de 400 litros por persona al día. Si ustedes comparan eso con lo que se consumen en países europeos, París, España, andan del orden de 170 litros por habitante por día. O sea, creo que es un problema tan grande, con tal rezago, que si no entramos todos, y cuando digo todos, pues los usuarios, todos nosotros, los usuarios urbanos y los usuarios del campo, para hacer un buen uso del agua, pues poco vamos a lograr. El ejemplo que puse, que mejoramos la eficiencia en el campo y esa agua, en lugar de que la van en el río, aprovechan para ampliar su área de riego, pues no vamos a salir así nunca de este problema, ¿no? Entonces tenemos de veras que hacer una campaña de participación de todos, subrayo todos. Ingeniero, cierre esta mesa, este tema del uso agrícola que pues es cuestionable a la vez, pero a la vez es necesario. Al final de cuentas, el campo lo necesita, sobre todo en una crisis también que sumamos la sequía. Cierro contigo, ingeniero. Sí, mira, yo Gabriel, lo he dicho siempre, que la tecnificación del riego agrícola en México, para mí, debería ser la prioridad triple, la número uno. ¿Por qué? Por lo que acabas de mencionar tú mismo. Todo el mundo reconoce que el 75% de toda el agua superficial y subterránea va al riego agrícola, 75%. Pero si comparamos con países europeos, Norteamérica y algunos sudamericanos, están alrededor del 40%, algunos menos del 40% de toda el agua ubicada en la agricultura. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que producen menos que nosotros? No, producen más, pero con tecnificación. Mencionaba el distrito de Delicias. Por ejemplo, si tú, en lugar de mandar por canales secundarios a cielo abierto, que tierra el agua, la llevas entubada, por ejemplo, te ahorras un mundo de agua, ¿no? Y yo pongo un ejemplo, digamos, numérico, a ver si lo podemos grabar, ¿no? Más o menos, México consume en todos los usos alrededor de 88 mil millones de metros cúbicos al año. Y representa esto de la agricultura el 75% de esos 88,000. ¿Qué pasaría si lográramos bajar, no del 75 al 40, del 75 al 74? Representaría un ahorro de 880 millones al año, ¿no? Que es mucho más del consumo de toda la zona metropolitana de Monterrey. Entonces yo creo que esa es la vía en donde debemos de concentrarnos mucho más desde mi punto de vista. Ingeniero, pues muchísimas gracias. Doctor, también le agradezco. Muy interesante, nos cae la guillotina, por supuesto, el tiempo en la televisión ya se nos terminó. Es un tema que da para mucho más. Muchísimas gracias a ambos. Gracias a usted también que está con nosotros.